En el estudio de nuestro folleto de escuela sabática, que nos habla creciendo en nuestra relación con Dios, vamos a comenzar a estudiar la lección número 4 que se va a estudiar en el 25 de abril del 2026. Esta lección habla del papel de la Biblia. O sea, haremos un estudio acerca de la importancia y el papel que la Biblia hace en favor de las personas, en favor de los hijos de Dios. Eh, es posible no. Creo que la inmensa mayoría, casi todos, digo casi todos porque yo no sé quiénes van a escuchar este tema, pero casi todos de las personas que escuchen esta grabación que estoy haciendo deben tener alguna Biblia o más de alguna Biblia en- con ustedes. La Biblia es un libro que es el libro más publicado en el mundo, el libro que está publicado en más idiomas y también es el libro más viejo, aunque puede haber algún documento más viejo, alguna escritura más vieja, el libro como tal más antiguo es la Biblia. Pero no siempre la Biblia fue así. No siempre, cuando me refiero a que fue así, no siempre es un libro que estaba publicado en varios idiomas, un libro fácil de conseguir, porque en la historia de la Biblia, aún dentro de las profecías que la Biblia enseña, se hablaba de periodos de tiempo en que la Biblia no podía ser leída por las personas en forma individual. Es más, en la historia de la humanidad ha habido ocasiones donde una persona que le encontraran, aunque sea parte de un texto bíblico, llega suficiente para que lo quemaran vivo, para que lo trataran de destruir y de ir a prisión. Y eso ha sucedido por mucho tiempo, esas profecías en la Biblia las enseña y en la historia lo corrobora que fue así. Sin embargo, yo también he vivido en lugares donde leer la Biblia o escribir, más que leer, escribir un texto bíblico era causa de que una persona fuera presa, lo llevaran presa, tuviera que cumplir en prisión. Y he estado en juicios donde se han enjuiciado a personas solamente por escribir un texto bíblico y ha tenido que ir 6, 9 y más tiempo en la cárcel y multas. ¿Por qué esa situación con la Biblia? ¿Por qué se encuentra a lo largo de la historia que se perseguía la Biblia se, y aún se persigue tener la Biblia? Hay lugares donde la Biblia no se puede tener, pero actualmente la Biblia es un libro que abunda. Abunda, aunque hay lugares que no se puede tener, es un libro que abunda. Es, como ya mencioné, el libro que más se publica
en el mundo. La razón de esta situación es porque en el mundo hay una lucha entre el bien y el mal. Dios da su palabra con un propósito y para el beneficio de la humanidad. Satanás trata que la palabra de Dios no se estudie, ni se lee, ni se respete, porque la verdad de Dios está señalada en la Biblia. Y en esta lucha nosotros jugamos un papel fundamental. Cada persona juega un papel fundamental. El papel fundamental que cada uno, y por eso dije nosotros, cada uno de nosotros, cada persona tiene o puede tener una Biblia en lugares donde se permita tener una Biblia y esa misma Biblia entonces tomarla como fundamento para enseñar y decir cosas que no están de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y en esta temática que estamos estudiando del papel de la Biblia, quiero decir algo que de distintas maneras lo he dicho en otros temas que he hecho y que los tengo publicados en YouTube. En todos los lugares del mundo no se recibe la Biblia. En los países que las personas son del Islam, los maometanos, ellos tienen un libro. Ese libro es el Corán y en esos lugares no es permitido que las personas lean la Biblia. Pero hay otras religiones mundiales que tienen sus libros sagrados, el hinduismo y eh, otras religiones mundiales que ellos no se guían por lo que la Biblia enseña. A pesar de eso, en cada lugar del mundo hay personas que sí estudian la Biblia, que sí siguen la Biblia, pero en donde la Biblia se publica, donde la Biblia se puede tener con plena libertad, donde inclusive en muchos lugares se llevan y se regalan las Biblias. En este mismo lugar donde yo vivo, las Biblias se consiguen en cualquier lugar y en todas las que uno quiere. Pero el papel fundamental es qué hacemos nosotros o cómo nosotros recibimos la Biblia. Satanás quiere que nosotros no prestemos atención a lo que la Biblia dice. Una capa de incredulidad también se extiende en el mundo, en todas partes, y aún los que estudiamos la Biblia y tenemos la libertad de tener la Biblia, llega a ser un libro de conflicto. De conflicto porque el enemigo de las almas trata de sembrar fanatismo en las personas, trata de sembrar conceptos equivocados de lo que la Biblia dice, trata de hacer que la Biblia sea un libro que aunque se tenga, pues que no se lea. Y aunque esto que voy a señalar ahora puede parecer mentira, es curioso que aún en personas que pertenecen a las iglesias cristianas, inclusive personas que predican y enseñan la Biblia,
Esas personas, muchos hay que no la han leído nunca completa. Hay personas que solamente leen lo que les gusta. Hay personas que no dedican tiempo a estudiar la Biblia. ¿Cómo nosotros recibimos la Biblia? ¿Qué hacemos con ella? Por ejemplo, voy a decir aquí una declaración que está escrita en el folleto y que dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. Por medio de ella, Dios quiere hablarte, quiere animarte, quiere desafiarte, quiere transformarte, quiere orientarte, quiere darte esperanza. Pero he dicho en estas palabras lo que en la Biblia se enseña y lo que se dice de ella o lo que se aprende en ella. La palabra esta que mencioné al principio, que es viva y poderosa. ¿Cómo podemos decir que la Biblia está viva y que es poderosa? Un libro que se escribió hace miles de años, y cuando decimos miles de años, voy a especificar aquí, hay partes de la Biblia que tienen más de 3000 años de antigüedad. Los primeros libros que se escribieron, Job y el libro del Génesis, escrito por Moisés, fueron escritos 1500 años antes de Cristo. De Cristo para acá, ponemos 2000 años y ahí la Biblia, esta parte de la Biblia con más o alrededor de 3500 años antes de Cristo. La última parte de la Biblia que se escribió, que fue las epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis, escrito por Juan también, se escribieron alrededor del año 96 de Cristo al 2026, donde nosotros estamos, por decir números redondos, no es una cosa específica, tantos años hay, sino así señalando alrededor de 2000 años. ¿Cómo decir que este libro es vivo y es eficaz y que nos puede ayudar, que nos habla? Satanás trata de que nada de esto se logre en el estudio de la Biblia. ¿Qué papel desempeña la Biblia contigo? ¿Eres miembro de una iglesia cristiana y no has leído la Biblia completa? ¿O solamente perteneces a una iglesia y solamente lees o le haces caso a las partes que te gustan? ¿Las demás no las toca? ¿Está la Biblia en un estante puesto ahí solamente como un adorno? Otra manera de usar la Biblia he encontrado y voy a compartir aquí. Hay personas que piensan que la Biblia es poderosa como un talismán, como un resguardo que una persona tiene. Y he visto hogares donde la Biblia la ponen a la entrada de la casa, dentro de la casa, en el marco de la puerta, una Biblia abierta ahí, como para decir, para que no entre no entre el mal, no entre ninguna cosa mala, no entre ninguna cosa diabólica. Entonces, la Biblia abierta, como si el poder de la Biblia fuera tenerla abierta ahí. Otras personas tienen la Biblia como una cosa santa,
Y sí, es la palabra de Dios, es viva, eficaz, es santa, es la palabra de Dios. Pero humanamente hablando, la Biblia es un libro, esta misma Biblia que es de piel, su carátula es de un animal muerto. El papel es un papel como otro cualquiera. Las palabras escritas, la tinta igual que otro cualquiera. Y mirándola de esta manera, un libro es como otro cualquiera. Sin embargo, no se debe adorar porque a Dios es al que hay que adorar. Pero tampoco se debe tratar con descuido porque aunque sea papel, piel, cartón, letras, como otras cualquiera, lo que dice la Biblia es el mensaje de Dios y eso es lo que es vivo y eficaz, porque la palabra de Dios es viva y Dios quiere que nosotros la estudiemos para estar en armonía con Él y para saber lo que la Biblia dice. Cuando uno va a estudiar la Biblia, debemos estudiarla como la palabra de Dios que es, pero Satanás quiere que cuando uno estudie la Biblia, lo que haga es usar la Biblia para apoyar lo que nosotros decimos. O sea, tengo un concepto, tengo una idea preconcebida. Entonces, voy a la Biblia para buscar en la Biblia el apoyo a las cosas que yo estoy diciendo o que yo creo. Es también obra del maligno que uno lea la Biblia para buscar las cosas en las cuales la mayoría de las personas que leen la Biblia dice que lo que enseña la Biblia es eso. O tenemos creencias y lo que nosotros estudiamos en la Biblia es lo que me parece que la Biblia está diciendo y entonces el mismo mensaje, aunque está diciendo otras cosas, entonces ese mensaje dice lo que yo quiero que diga. Voy a poner un ejemplo de lo que estamos diciendo en esto que estamos señalando. En el mundo cristiano, la inmensa mayoría de los cristianos creen que el alma es inmortal, que cuando una persona muere, sigue viviendo o en un infierno, sufriendo, o directamente en la gloria con Dios. Solo voy a señalar esto para que podamos entender que si la miramos de esta manera, la Biblia tendría contradicciones muy fuertes. Voy a presentar este ejemplo que puse. Si cuando una persona muere, la persona sigue viviendo, y si fue buena y estuvo de acuerdo con los parámetros que Dios dio, esa persona al morir va directo a la gloria y ya está con Dios en la gloria, entonces viene la pregunta. Si ya los que han muerto están con Dios en la gloria, ¿por qué la Biblia habla de un juicio, el juicio de Dios? ¿Por qué la Biblia habla de la resurrección? Eso es un tema que la Biblia enseña. ¿Por qué la Biblia habla de la segunda venida de Jesús y habla de las señales de la venida de Jesús? Si cuando yo muero ya yo estoy en el instante con Dios en la gloria, ¿qué juicio tengo que esperar?
¿qué venida de Jesús tengo que esperar si ya yo estoy vivo con Dios? Pero por la otra parte, si fui malo, o si fui malo no, pude haber sido bueno, pero no acepté el plan de la redención y ya cuando me muero voy para el infierno. Y porque yo viví en la tierra 60, 70 años, 100 años, 50, los años que fueran, pero que no acepté el plan de la redención, Dios me tenga en un lugar donde la tortura es cada segundo, es quemándome en el fuego cada segundo, sufrimiento cada segundo, no por 100 años ni por 10, sino por la eternidad. Eso puede ser un Dios de amor. Nosotros podemos mirar fotografías de personas que caen en las cárceles en algunos lugares del mundo y cómo esa persona, los carceleros o los gobiernos que lo tienen, torturan a las personas y parecen esqueletos vivientes. Y decimos, ¿cómo puede haber alguien que sea así, tan malo? Pero entonces ponemos a Dios peor que todo eso. Uno puede buscar en la Biblia y buscar textos que aparentemente puedan decir eso, como por ejemplo la parábola de Lázaro y el rico. Pero la Biblia no está enseñando esas cosas. Por lo tanto, es importante la manera en que uno usa y lee la Biblia. Desde el aspecto de no leerla, bajo el aspecto de creer que la Biblia no dice la verdad, bajo el aspecto de abochornarse de que se sepa que yo leo la Biblia, o de encontrar que la Biblia no tiene nada que darme para ayudarme, o en lo que yo dije hace un momento, que la Biblia es la palabra viva, poderosa. ¿Por qué la Biblia dice que es viva y poderosa? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios que obra eficazmente en todas las personas que lo reciben. El, en cuanto a la palabra de Dios, puede ser el arma más poderosa para hacer que nosotros estemos en armonía con Dios. Pero puede ser a la vez un arma poderosa en las manos de Satanás para que nosotros creamos de una manera incorrecta a Dios, que nosotros querramos juzgar a Dios. Puede ser un arma poderosa para la vida y puede ser un arma poderosa para la muerte. Todo está de la manera en que nosotros recibamos la palabra de Dios. Voy a añadir algo más a esto que he dicho. Hay religiones que, y estoy hablando de religiones cristianas, cuyos líderes utilizan la Biblia para ellos vivir a costa del sacrificio de los creyentes. Les hace pensar que hay que sacrificarse y hay que darle a Dios lo que uno tiene. Y que mientras más demos a Dios nuestras riquezas, nuestras propiedades, mientras más le damos a Dios, más bendición Dios va a darle a esa persona, o sea, ese tipo de evangelio de la prosperidad
Si tú das, voy a usar números aquí que no son exactos, no estoy diciendo esa cantidad, pero aclarando lo que estoy diciendo, que uno le diga a la persona, si tú le das a Dios $1,000, Dios te va a dar a ti $1,000,000, porque Dios quiere que tú des en abundancia, porque el que da en abundancia recibe en abundancia. El que es escaso en dar recibe poco. Algunos ponen hasta conceptos de esta manera, que cuando alguien muere y va a la gloria, en la gloria piensa que va a tener un lugar muy bueno donde vivir, pero que cuando el alma llega allá y los reciben en la gloria y le dicen, mira, el lugar donde tú vas a vivir es este, y le enseñan una casita mala cayéndose en una situación que la casita no sirve para nada. Entonces le dice, pero ¿cómo es que esto es lo que yo voy a recibir? Son ejemplos que se utilizan en lo que enseñan la Biblia también. Entonces le dicen a esa pobre alma, bueno, con lo que tú mandaste para acá arriba, eso fue lo que se pudo hacer. Y entonces no solamente están llevando el concepto de las riquezas en la tierra, sino que para las mismas riquezas que nosotros querramos, tenemos que hacer todo, dar todo lo que podamos o tengamos para tener moradas buenas en el cielo. Otro aspecto que se utiliza de la Biblia es que hay personas que dicen que enseñan la Biblia y que como que la Biblia habla que Dios eh, es generoso hasta la cuarta generación, que habla de los padres a los hijos, y señalan que los hijos son responsables de pecados que los padres cometieron y que entonces son malditos y necesitan ser liberados de esa maldición que no es culpa de ellos, sino que es culpa de los padres que ya murieron. Y esas aberraciones y esas mentiras se enseñan de la Biblia. ¿Cómo nosotros usamos la Biblia? ¿Cómo nosotros recibimos la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz para ayudar a los hijos de Dios. Voy a terminar este estudio de la lección hasta aquí y comenzaremos en el estudio de la lección, en lo que resta del estudio de la lección. Espero que nos encontremos en nuestra próxima grabación.